Bueno, voy a pasar lista rápidamente. Igual no se les olvide registrar tu asistencia en el apartado de la plataforma. Bernardino Torres, Presente. Diana Berenice, Presente. Taquio Alexander, América Flores, Presente. Luz Celeste, Presente. Isabel González Mata, Luis Fernando Lacio, Presente. Jorge Iván López Chávez, Presente. Edgar Divani Machuca, Edwin Alexis Martínez, Presente. Yulisa Osorio, Presente. José Armando Pérez Olvera, Presente. Mariana Rangel Domínguez, Presente. Eurielier Rivera Damián, Jorge Luis Treviño González, Presente. Patricia Vergara, Pedro César Vicencio, Presente. Emir Regueira, Presente. Alan Cruz García, Presente. y Alan Iván Gómez. Presente. Excelente. Bueno, hoy sí, la mayoría, nada más faltó Julier, Isabel, Alexander, Eustaquio. No sabe nada de Alexander Eustaquio Ronquillo, ya no tengo asistentes desde hace 3 clases. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van con el trabajo? Bien. Con toda la actitud, bien. Pues es martes. ¿Por qué dicen eso de que el martes, que tiene de malo que sea martes? Ahorita me encontré a una profesora, una compañera también, y digo, andas con toda la actitud, y me dice, ay, es que es martes. ¿Qué tiene de malo que sea martes? Pues yo creo que es lo que da flojera del martes es de que no es el primer día, ya es como el segundo, ya te acostumbraste a hacer la rutina del lunes, y es como el lunes, pero sin el entusiasmo de que, ok, pues voy a empezar. Es como, voy a seguir. Y el miércoles es peor todavía, porque es la mitad. Pero el miércoles es el penúltimo día. Pues yo siento literal todos los días lo mismo, así que pues tampoco es como que, diferencia. Pues, a la larga, por ejemplo, ustedes, ¿alguno de ustedes trabaja? O sea, o todos se Yo. dedican nada más a la escuela. ¿Quién trabaja? Yo No, trabajo. no creo. Yo. A Mariana. ¿Quién me habló? ¿Quién quiere Mariana, hablar ¿tú qué conmigo? haces? ¿Quién es el que trabaja? Yo, José. José Pérez. ¿Qué días trabajas? ¿Dónde? ¿Qué días laboras? Pues ya después del mediodía, Pero todos los días. todos ¿en dónde laboras? Sí,
En una carpintería le ayudo a mi papá. Ah, en una carpintería, no, pues está bien. No, pues tú Sí, ya te acostumbraste a trabajar todos los días, ¿no? sí, Sí, luego se acostumbra uno, porque, por ejemplo, a mí también ahorita estoy de que tengo que trabajar todos los días, o sea, no, si descanso un día, me atraso con todo el trabajo y, pues es pérdida de tiempo y luego a mí me conviene más estar trabajando todos los días que estar trabajando 6 días eh, desvelándome, pues no, ¿verdad? Prefiero dormir bien, pero pues, trabajar todos los días. Y ya después se acostumbran. Yo, por ejemplo, a mí ya no encuentro diferencia entre si es lunes, domingo, martes, miércoles, de todas maneras tengo que trabajar. De todas maneras, todos los días tengo cosas que hacer, así que pues, me da lo mismo que cualquier día de la semana. Nada más lo único es que cambia la actividad que hago, pero de todas maneras tengo que seguir trabajando. Ya se acostumbran. No digo que pues todo se tenga que acostumbrar, ¿no? Pero en algún momento de su vida les aseguro de que les va a pasar. Va a pasar de que, más con estos tiempos en el que cada vez los trabajos, o si ustedes son, digamos que empresarios, se puede decir, cada vez es más exigente el ámbito y tienen que esforzarse más a veces, en cierto. A menos que cuenten una empresa como Amazon y les pegue y se fueran millonarios, pues no, ahí sí, no les digo nada. Y mientras que trabajan. Ok. Bueno, ya nada más. Vamos a ver. Una vez que ustedes hayan llegado a sus conclusiones que estuvimos viendo ayer, por ejemplo, cómo podían concluir su trabajo de investigación y qué perspectivas futuras podrían poner ustedes en su trabajo, decir, no, pues yo espero que a partir de esto se pueda realizar esto, esto y esto, a que quede camino libre para realizar esto, etcétera. ¿Qué seguiría al final? Bueno, cuando sucede de que en algún momento a ustedes se les pasa por ahí un detalle o digamos que cometen un error de información y luego quieren aclarar pero sin volver a revisar su trabajo, ahí podrían poner una sección al final que se conoce como el anexo. ¿Qué creen que sea el anexo? Para aquellos que han leído libros y que en la parte final diga, vean un anexo que encuentran ahí en el anexo. ¿Nunca han leído un libro? Información adicional. Mande. Información adicional. Información adicional, así es, por ejemplo, suponiendo que, como les dije, cometa o hay alguna aclaración que quieran hacer, por ejemplo, de un concepto que ustedes crean que no quedó muy bien definido en lo que hicieron, lo pueden poner en el anexo. Gráficas que, por ejemplo, no consideran importantes ustedes, que puedan ir en la parte de resultados o gráficas de trabajos anteriores
y que ustedes consideren que pues lo que no importa es la gráfica, sino que la información que ustedes obtuvieron de ahí, de otros trabajos, lo pueden poner al final en un anexo. Fórmulas matemáticas, por ejemplo, cuando están describiendo algo y emplean un teorema, y consideran que no es importante porque es algo tan general que no es importante que lo coloquen en su trabajo, pues lo pueden mencionar al final, incluso pueden hacer ahí una aclaración de que esto se incluye en el anexo tal, fórmulas matemáticas y premisas lógicas. ¿Qué es una premisa? ¿Quién sabe qué es una premisa? Es una proposición anterior a la conclusión. Ajá. Una proposición, así es, una proposición que se hace. En el caso de las premisas lógicas, por ejemplo, tenemos una escala así que se hace de, por ejemplo, un axioma, un postulado, un teorema, un lema, un corolario, una hipótesis. No sé si alguna vez hayan visto estos conceptos, o sea, no que los hayan definido, sino que en algún momento les haya tocado ver que dice corolario tal, lema, teorema, postulado, axioma, etcétera. En matemáticas o algo así, supongo que lo debieron haber visto. Nunca lo han visto. O sea, nunca han visto la palabra así en alguna referencia en algún libro o algo así. Yo estoy seguro que sí. ¿Cuál, profe? Estos conceptos. Algunos sí. ¿Como cuál? Pues hipótesis, postulado, lema. ¿Qué es un postulado para ti? Postulado, pues creo que básicamente es como pues la palabra misma postular de que la gente elige o vota por algo o por alguien. Por ejemplo, pues en la presidencia, que básicamente pues alguien se postula para que la gente lo elija. Sí, es cierto, sí, es cierto. No, pero en cuestión de cuando se hablan de premisas lógicas, digamos que estamos hablando de cuestiones lógicas,
tenemos primero que un axioma es una premisa, una proposición lógica que no requiere comprobación. Por ejemplo, decir que 1 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 2. Es un axioma. ¿Por qué? Porque no requiere comprobación. Todos sabemos que 1 más 1 es igual a 2. Y de hecho no hay manera siquiera de comprobar lo que es. Pero se toma que es verdad porque es algo muy evidente. Una verdad evidente. Un axioma es una proposición de una verdad que es completamente evidente. Un postulado es una proposición de una verdad no tan evidente. Es decir, es algo que no resulta tan evidente a primera vista, pero que tampoco lo podemos demostrar. Por ejemplo, vamos a ver. Un postulado puede ser que ¿a qué es igual una sucesión infinita de puntos? Poniendo. Si voy uniendo punto tras punto, ¿a qué es igual? Un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Qué viene siendo esto? Una sucesión infinita de puntos. Que ¿qué le den forma? Pues a una línea recta, ¿no? Un postulado es eso, por ejemplo, decir que una sucesión infinita de puntos forman una línea recta. Es un postulado. Parece una verdad evidente, aunque no haya manera de demostrarlo, siempre lo tomamos que es verdad. No hay manera de demostrar que no es cierto eso, pero tampoco que es cierto eso, por lo tanto es un postulado. Después tenemos un teorema. Yo creo que un teorema, pues todos conocen al menos un teorema, y un teorema muy famoso que todos deben haberlo visto. ¿Conocen algún teorema? Vamos a ver cómo andan un poco en matemáticas. Yo tengo este triángulo así. Este ángulo es de 90 grados. Y este es mi lado A, este es mi lado B y este es mi lado C. Este lado C es el más largo y yo conozco el valor de A y conozco el valor de B. ¿Cómo puedo calcular el valor del lado C? Geometría básica. Que no era cateto A por cateto B para ¿Vale? encontrar cateto A por cateto B para encontrar la hipotenusa. ¿Cómo es la fórmula? ¿Se acuerdan? Sí, es C igual a A sobre B. Ah, no, perdón, A por B, perdón. Yo me acuerdo si era C, porque teníamos que encontrar la C, que era la hipotenusa. C igual a A por B. Oh, vaya. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, o visto desde el punto de vista de B,
la hipotenusa C es igual a la raíz cuadrada de la suma del cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Entonces, este teorema es de los más famosos y es de los más básicos de geometría. Se le conoce como el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan de eso? Llevaron geometría en la prepa, ¿no? Geometría y trigonometría. Es el teorema de Pitágoras. ¿Sí llevaron trigonometría y geometría en la prepa? La verdad. Sí, pero yo creo que me lo enseñaron todo mal. ¿No les enseñaron esto? Sí. El teorema de Pitágoras. Bueno, como recomendación les digo que ingeniería es mucha matemática, ¿eh? Ustedes van a llevar como 7 cursos de pura matemática. Y son los cursos más largos, o sea, son cursos de hasta de 2 módulos, cada curso de matemáticas. Entonces, mi recomendación es que aquellos que andan deficientes en matemáticas, pues se pongan a repasar los conceptos básicos de álgebra, de aritmética, geometría, cuestiones así, porque van a sufrir. Ahora sí que se los digo porque pues, yo los veo, ¿no? Yo doy cursos de matemáticas y me ha tocado, hay grupos buenos, o sea, hay grupos muy buenos, que la verdad que pues sí se esfuerzan y no todos van mal, pero hay grupos que la verdad sí están muy mal, o sea, conceptos básicos como estos que deberían saber en quinto, sexto semestre, no se acuerdan. Entonces, de una vez les digo que estas cuestiones sí las vayan, como sugerencia, ¿no? Matemáticas es lo que más van a llevar ustedes. Es la parte de la vértebra, la columna vertebral de todas las ingenierías. Así es que váyanse preparando para aquellos que no andan muy bien. Bueno, entonces el teorema, este es un teorema, ¿por qué? Porque para llegar a este resultado hay que demostrar que es cierto. Ahorita pues no vamos a demostrarlo en nada, no hay clase de matemáticas. Pero este es un ejemplo de un teorema, es decir, un resultado como este es un teorema en el que hay que hacer una demostración matemática y probar que es cierto. Y esto se puede generalizar. En general, un teorema es algo, una verdad, pero que necesita ser demostrada para ser aceptada. Y después tenemos el lema, digamos que esta es la jerarquía. Verdad evidente, que no requiere demostración. Una verdad no tan evidente que no se puede demostrar. Una verdad que necesita ser demostrada. Es una verdad general. El lema es una proposición que también necesita ser demostrada, pero a diferencia del teorema no es tan general, no abarca solamente es hacia un cierto tema, hacia un cierto punto, se puede decir. A veces se confunde uno entre teorema y lema. Generalmente los lemas son proposiciones que sirven para un teorema. Es decir, 1 o 2 lemas nos sirven para luego demostrar un teorema. ¿Sí? Digamos que mediante un lema demostramos algo y ya después eso nos ayuda a demostrar un teorema. Por ejemplo, un lema podría ser que los ángulos de un triángulo miden 180 grados, y otro lema puede ser de que si tenemos un cuadrado aquí y lo pasamos del otro lado, nos queda raíz cuadrada. Ya teniendo estos lemas, pues, obtenemos el teorema de Pitágoras, que es más general. Luego tenemos los corolarios. No sé si alguna vez hayan visto esta palabra, corolario, cuando las personas lo mencionan, que dicen como corolario tenemos tal y tal.
corolario. Se escucha mucho en los discursos de esto, corolario. Bueno, un corolario es una proposición que se deriva de un teorema o de un lema. Por ejemplo, es algo que a partir del teorema lo podemos derivar. Aquí, por ejemplo, un corolario puede ser de que si c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, entonces b cuadrada va a ser igual a c cuadrada menos a cuadrada, ¿no? Un corolario. Esto viene siendo un corolario del teorema general de Pitágoras. Es algo derivado de igual requiere demostración, pero no puede existir el corolario por sí mismo. El corolario necesita ser derivado de un lema o de un teorema. Y por último tenemos una hipótesis, que es una proposición, que es lo que se ocupa en investigación, una proposición que necesita ser demostrada, que no se ha demostrado y que necesita ser demostrada para probar si es cierta, si es cierto o no. Esa es una hipótesis. Entonces tenemos la jerarquía, ¿no? Primero el axioma, postulado, teorema, lema, corolario y al final la hipótesis. Entonces todas esas proposiciones que a veces uno no considera que se deban incluir, digamos, en la parte medular del trabajo, pero que a lo mejor nos sirvieron para llegar a un resultado. Ocupamos esa herramienta para llegar a un resultado por nosotros mismos, pues lo podemos poner en un anexo que donde, como les dije anteriormente, vienen las aclaraciones, gráficas, fórmulas y premisas lógicas, que son esas, para darle mayor peso al trabajo. Obviamente yo no les voy a pedir que pongan un anexo, ¿no? Si quieren ponerlo, pues ya es parte de ustedes, pero no, esto no, nada más es para que sepan qué es, ¿no? Un anexo. ¿Y qué otra sección se coloca también a veces en los reportes o en los libros? No sé si alguna vez hayan visto que va al final. ¿Qué otra sección se pone en la parte última, además de los anexos? Un epílogo. ¿Mande? Un epílogo. Pues un epílogo, pero más que nada un epílogo es como para una obra literaria, ¿no? Oh. Un epílogo. Pero se suele colocar, por ejemplo, cuando ustedes, no sé si han visto que viene algo que se dice glosario. Como que sí lo han visto, ¿no? ¿Qué es un glosario para ustedes? Pues es como una especie de diccionario donde se ponen definiciones de palabras que sean, no sé, que no sean tan comunes, pues.
Así es, no, es un, digamos, una lista, como si fuera un diccionario, pero propio del trabajo únicamente de conceptos que ocuparon ustedes y que a lo mejor, pues ahora sí no que son, no son conceptos no tan comunes o conceptos que ustedes pusieron de manera remarcada, pero nunca los definieron y que pues al final definen ustedes. Esto, por lo general, pues lleva un orden alfabético, A, B, C, D, etc. Y van definiendo cada concepto, concepto tras concepto. Digamos que son las palabras más fifís, ¿no? De su obra. En este caso, por ejemplo, algunos conceptos que se podrían incluir en un trabajo. Vamos a ver, vamos a ver tu imaginativa. Por ejemplo, con A, de alguno de ustedes que esté realizando un trabajo, ¿qué palabra o qué concepto con A creen que pueda ser explicado en un glosario? El que ustedes quieran, o sea, que esté relacionado con su trabajo. Algún concepto, cualquiera. Oiga, profe, ¿Cuál? yo le mandé el trabajo, ¿cómo se llama? Terminado. Le quería... ¿Mande? Bueno, está bien. Sí, igual lo Pero checo más al rato y ya te digo si algo que le corrija para que lo mejores. que si lo podía checar y si me podía decir que si estaba bien, o si no para checarlo Sí, y arreglarlo, al rato en la tardecita le doy una checada y ya te digo qué onda. que está bien. Por ejemplo, ¿qué palabra se podría incluir con A? Algo de algún concepto que ustedes crean de su trabajo que recuerden, ya esta palabra con A puede servir. O sea, se puede explicar en un contexto aparte, como en un glosario. Bueno, ¿quieren que empiece yo? Pues? Y ya ustedes deciden. Uno podría ser ansiedad, ¿no? Están hablando ¿para qué? Para el trabajo de los que hablan del estrés, pues la ansiedad, ¿no? Es un concepto que se podría definir en un glosario, que es la ansiedad. Ah, bueno, la ansiedad se va a mencionar mucho en el trabajo, pero al final, ¿qué es? Ahora, ¿quién dice uno con B? Un concepto con B de su trabajo. Ninguno.
Aquellos que hablan de contaminación y zonas protegidas y todo eso. ¿Algún concepto con B? Nada. ¿Quiere que se lo diga yo o qué? Sí. Por ejemplo, para aquellos que van a hablar de contaminación y eso, pues yo creo que van a mencionar este término, ¿no? La biosfera. Es un término que no todos conocemos el significado y que puede ser incluido, por ejemplo, ok, voy a incluir esta palabra en un contexto aparte para definirla bien. Permítame tantito. Perdón. Ahora, ¿qué otra palabra con C se podría incluir? Más bien, ¿qué palabra con C? Ya les ayudé con dos, ansiedad, biosfera. Ahora digan ustedes una con C. De todos los temas que tienen ustedes ahorita, que son los que están trabajando cada uno, ¿algún concepto con C? Puede ser una palabra, algo compuesto, una frase compuesta, o sea, no solamente una sola palabra, sino pueden ser dos o tres palabras, un concepto de dos o tres palabras. Prendan su cámara, por favor, porque ahorita va a venir la coordinadora y pues, los va a ver, los va a querer ver. Bien. Entonces, a ninguno se le ocurre algún concepto con C. América, Diana, Luz, José, Pati, Jorge. Puede ser cocina, casa. No, algo, por ejemplo, sobre tu trabajo, por ejemplo. Costo inicial, ¿qué es un costo inicial, no?
Por ejemplo, en tu caso. Entonces, un concepto que puedes definir, que es costo inicial. Para los que están en algo de operación y eso, pues cadena de suministros. No todos saben qué es una cadena de suministro, así que puedes aclarar la cadena de suministros. Es esto y esto. Con D, ahora sí, ¿quién quiere decir algo con D? Vamos chicos, hemos visto los temas de todos y no puedo creer que no se les ocurra algún concepto. La lista. Sí, esta es la de... Sí, la de mecatrónica. Sí. Ok. Sí. Gracias. Bueno. Pues no tengo calor ahorita. Es que luego lo pone muy bajo. Bueno. ¿Algún concepto con D? Entre ustedes también apóyense, por ejemplo, los temas de sus compañeros, ¿no? Les tiene que ocurrir algo. Dedos, D de dedos. Ninguno. Pues otro concepto, ¿no? Depresión. Tal vez diésel. ¿Cuál? Ahora uno con E. Diésel. ¿Cuál? Con E, perdón. ¿Qué pueden definir algo con E de su trabajo? ¿Alguna palabra que ustedes consideren clave? La de mi compañera Luz, economía. ¿Cuál? Economía de mi compañera Luz, que estaba hablando de, no me acuerdo qué. Pero algo Cambió de tema, pero pues es un concepto válido de que se pueda anexar en algún trabajo. Economía, muy bien. Ahora uno con F. Otro concepto que crean ustedes de algún tema de los que han visto que se pueda hacer, que a lo mejor necesiten, ¿no? Algún concepto fuera del contexto. Finanzas, profe. ¿Saben? Finanzas, muy bien. Ya se les está, ya les están llegando las ideas, ahora sí.
Con G, ¿qué podría ser con G? Gestión. Gestión, exactamente, ya ven. Ya se sabe. Ahora, con H, eso sí va a estar difícil. Con H, ¿cuál podría ser? Esa sí está difícil. ¿Algún concepto con H? Huella ecológica. Huella ecológica. Muy bien. No se me hubiera ocurrido a mí. Exactamente. Luego, ¿qué sigue la I? ¿Qué podría ser con I? Impuestos. Impuesto para aquellos que van a tocar algo de... Manches, eres inteligente, güey. Luego, ¿qué sigue? Wow, qué inteligente. ¿Quién es inteligente? Emir. Con J. Con J, ¿qué podría ser con J? Esto también está medio complicado, ¿no? Con J. Esta con J sí está media complicadona, ¿no? Un concepto que ustedes crean que sea, que empiece con J. ¿Podría ser justicia o juicio? Justicia, pues, o un juicio, estaría bien. Por ejemplo, que alguien mencione algo así, un juicio de... Sí, o algo, pues. Luego con K, no, pues con K está más complicado, vamos a saltarlo. Con L. Con K lo único que se me ocurre es, por ejemplo, Kelvin. No Kevin, Kelvin. ¿Sí saben qué es Kelvin? Kelvin. ¿Nunca han escuchado la palabra Kelvin? Calvin Klein. Es Oh una my unidad God, de yo pensé lo temperatura, ¿no? mismo. ¿Es una unidad de temperatura? Así es. Por ejemplo, si van a hablar del cambio, de cómo ha cambiado la temperatura, y que generalmente en reportes científicos no se manejan, ya cuando están hablando de unidades científicas, no se manejan grados centígrados, se manejan Kelvin, que es la unidad del sistema internacional. Y un Kelvin es igual, un Kelvin es igual a un grado centígrado. Lo que pasa es que la diferencia es que mientras en la temperatura en grados centígrados es el ser absoluto es en menos 273.15 y la temperatura de congelación del agua es en 0 grados y la de ebullición es en 100 grados. En el caso de la escala de Kelvin, el ser absoluto es en 0 Kelvin y la temperatura de congelación del agua es 273.15 Kelvin y la temperatura de ebullición son 373 Kelvin. O sea, es la misma, valen lo mismo, nada más que la escala es diferente. Es lo único en lo que varía. Pero generalmente siempre, ya en cuestiones de ciencias, se ocupa más el Kelvin, porque es la unidad del sistema internacional. Y el grado centígrado es una unidad más de más de uso común, como por ejemplo el grado Fahrenheit en el sistema anglosajón. Es la
la única diferencia. Y por ejemplo, si en algún momento le encuentran ahí un dato que venga en Kelvin, pues no todos saben que es un Kelvin, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo, un concepto que se pueda aclarar, que empiece con la letra K, ¿no? Que es un Kelvin. La unidad de medida de temperatura en el sistema internacional. Y luego sigue la L. ¿Quién da uno con L? Ese sí, pues, debe haber varios, ¿no? Labor. Labor o laboral, no sé. Laboral. Pues podría ser laboral. Que es labor o laboral. Podría ser. Y ahora algo con M. Manipulador. Manufactura. Manipulador, manufactura. Maquinaria. Maquinaria, ¿ven? Es un concepto que pueden incluir ustedes de que, con M, voy a definir esto. Ahora con N, nada. Definir qué es la nada. ¿Qué podría ser con N? Normas. Norma, para empezar, ¿qué es una norma? ¿No? Todos están mencionando la palabra norma, la norma ISO, la norma esta, la norma que al final, ¿qué es una norma, no? En sí, ¿qué es una norma? Yo la verdad no sé exactamente cómo es la definición de norma, pero yo lo interpreto como que es un estándar, ¿no? Un estándar para algo, un estándar de reglas o algo así. Una norma. ¿Qué más? Que sigue de la N con ñ, ñu, ñoño, ñandú, pero bueno, esos no. Con O, ¿qué podría ser con O? Objetivo. Exactamente, porque para empezar, ¿qué es un objetivo? Con P. Programación. Programación, programar. ¿Qué es programar? Con Q. Bueno, está difícil, ¿no? Con Q. Química. ¿Cuál? Química. Química. Sí, pues sí. Ciencia que estudia. ¿Qué es la química? A ver. ¿Cómo definirían ustedes química? ¿Cómo? Es una rama de la ciencia que estudia los conceptos básicos de, no sé. Pues yo la defino como la ciencia que estudia el cambio o la transformación que ocurre en los elementos, ¿no? O en la materia, el cambio o transformación de la materia. La ciencia que estudia eso, pues es la química. Yo así la defino. Luego, la R, para aquellos que estudian francés. La Radio. R. ¿Cuál? Radio. Radio, ¿qué tipo de radio te refieres? Radio del aparato, radio del círculo. No, eso del círculo. Reacción. Dependiendo del contexto en el que lo estás manejando, ¿no? Si estás hablando de algo de mediciones o algo, pues te vas a referir al radio del círculo. Realmente, si estás hablando de comunicaciones y eso, frecuencias, pues es el radio de frecuencia o la radiofrecuencia, etc. O ondas de radio. Y luego con ese. Suicidio.
¿Cuál? Salario. Salario. Sí. Salario. ¿Sí saben de dónde viene la palabra salario? Bueno, no estoy muy seguro, aquí no me crean al 100%, pero yo una vez vi que se derivaba de la palabra sal, porque se hacían, la sal era pues un ingrediente muy cotizado. Estamos hablando de Edad Media o antes, y que salario se deriva de esto, del pago con sal, que te pagaban con bolsas de sal, porque era algo muy preciado, pues, por eso se decía el salario. Era en la época de los romanos. Los romanos, ¿verdad? Sí, algo así. Sí. Sí, ya ven, por eso les dije no me crean mucho, porque no me acuerdo. Luego con T, ¿cuál podría ser con T? Técnicas. Taxonomía. Taxonomía, pues, muy bien, ¿qué es una clasificación? La taxonomía es una forma o una ciencia que estudia la clasificación de algo. ¿Cómo se clasifican las cosas? Taxonomía de los seres vivos, taxonomía del mantenimiento, taxonomía de las máquinas eléctricas, etcétera. Con U. Unidad. Una unidad de medida puede ser, unidad de mantenimiento, etcétera. Con V. Virus, de coronavirus. Virus. Yo pensé que iba a estar difícil, fíjense, y de volar. Virus, sí, que es un virus, ¿no? Un ser vivo y no vivo a la vez. Es cuántico. Y luego con W, eso sí tiene que ser una palabra en inglés, anglosajona. Con W, ¿qué puede ser? W. ¿Saben qué es esto? La WHO. WHO. Está de moda ahorita la WHO. ¿Es la OMS? ¿La cuál? OMS. Sí, la OMS, así es. La World Health Organization. Organización Mundial de la Salud. La OMS. Con X. No, pues con X no hay, ¿no? No me acuerdo. Bueno, sí hay una que sí podría ser, pero no creo que haya un tema relacionado con eso. Entonces, la xenofobia, que está de moda también ese tema ahorita. ¿Y saben qué es la xenofobia? Son los que odian a los extranjeros. Así es el odio
más bien no es el odio, es el fobia, es más bien... Es el rechazo o miedo a los extranjeros. Así es, el rechazo o miedo a algo que no pertenece a tu lugar de origen. Una xenofobia. Y está de moda también, ¿no? Ahorita que es el rechazo a los extranjeros en muchos países. Y por lo del coronavirus, pues se ha desatado más, porque en muchos lugares los que llevaron el virus fueron extranjeros, que estaban en constante viaje. Con Y, ¿qué podría ser? Yo. No, yo no. Sí. No, algo más. Una yarda. Yacimiento. Yacimiento, pues puede ser, ¿no? Un yacimiento de algo, ¿no? De petróleo, gas, carbón, etcétera. Y por último, la Z. Zona. Zona, por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, zona protegida. Es una zona protegida. Pues ahí está, ¿no? Ven que no es tan complicado. Nada más que al principio como que se nublan, ¿no? Como que, ¿qué? Pero pues no, o sea, son conceptos que a lo mejor ustedes van a mencionar, por ejemplo, la huella ecológica, un manipulador, normas, pero no van a perder tiempo en definir cada una de esas cosas durante el cuerpo del trabajo. Entonces, pues al final lo pueden poner así de que, bueno, esto es esto, y este concepto es esto. Obviamente no tiene que ser uno de cada letra, ¿sí? Nada más los conceptos que ustedes crean, los conceptos que ustedes crean que son necesarios, y que eso sí que tienen que ir ordenados de manera alfabética. Y pues básicamente este es el glosario. Bien, y ya por último, ¿qué vendría siendo? Al final, ¿qué es lo que va? Ahora sí, ya lo último. La bibliografía, referencias, no sé. Bibliografía o referencias, ¿no? Que en este caso les dije que yo lo quería con la norma APA. ¿Qué es la norma APA? Pues es un estándar de reglas para la redacción de escritos. Al principio eran nada más pertenecientes a esta asociación, pero se ha adoptado en todo el mundo y en muchos libros y artículos científicos son los que ocupan esta norma. La norma APA quiere decir la American Code, creo que es así, Association. La Asociación Americana de Psicólogos o de Psicología. La norma, la APA. Entonces, prácticamente la mayoría de los textos que han visto vienen bajo esta norma, la norma APA. No es la única que existe, hay otras normas, está hay una ISO, creo que es una tipo Chicago, también me parece, Harvard,
pero no son tan comunes como la norma APA. ¿Y si saben cómo va la norma APA? O sea, ¿cómo va compuesta la norma APA? ¿Cuál es la estructura de una referencia estilo APA? Esa también la norma MLA. Bueno, por ejemplo, en su caso, pues no van a batallar. De hecho, ya les había dicho cómo sacar las normas, las referencias, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo se ponían las referencias? En TextMaker. Sí, pero ¿de dónde, cómo obtenían la estructura? O sea, no de cómo editarlas, sino de dónde las iban a sacar. Por ejemplo, voy a compartir mi pantalla para que vean. Para que no se entretengan mucho con editando la estructura de la norma y eso, ¿no? O sea, no... ¿Ahí se ve mi pantalla? Bien. Está esta página que les había dicho, ¿no? El escudo Google. Es el buscador académico de Google. Por ejemplo, ponen algún tema, por ejemplo cualquiera. Y de donde, o por ejemplo sus referencias, las que ustedes sacaron, le dan aquí en el buscador y aquí donde dice las comillas quiere decir cita. Y aquí vienen citadas en la estructura APA. Vean, aquí está APA. Pues ya nada más seleccionan y ahora sí que pues copian y pegan. Por ejemplo, a ver, mencionen algún libro o revista cualquiera, ¿no? En el que se basaron para obtener información para su trabajo. ¿Algún libro o revista, o sea, el que sea que se hayan basado?
artículo. Ninguno. Yo me basé en uno llamado Robótica, Control de Robots Manipuladores. El autor, ¿quién era? A ver qué dicen. Es José Fernando Reyes Cortés. Ah, el de Reyes Cortés. Sí. Está bien ese libro. Miren, por ejemplo, aquí te aparece, el libro es este, ¿no? Robot de control. Sí, Control de sí. robots. 2011. Pues la cita, pues nada más la obtienes de aquí. APA, le das clic, copias y pegas y ya queda lista tu cita. Obviamente si lo estás haciendo en látex, nada más lo único que te va a pedir aquí va a ser la etiqueta con la que la vas a llamar, que en este caso le puedes poner Reyes o algo así, una etiqueta, un label, y ya. Y eso sería todo, para que no batallen ahí. Otro, por ejemplo, ¿quién otro tiene otro libro o artículo en que se hayan basado? Ninguno, bueno. Una pregunta, ¿quién fue el que hace rato dijo que ya había enviado su trabajo? Que ya lo había terminado todo. Oh, ¿Quién? ¿Nombre? Alan. Ah, Alan Iván Gómez. Ok. Te iba a hacer una pregunta, ¿crees que ya tienes tu presentación hecha o no? O ¿Mande? sea, ya terminaste el trabajo redactado, ¿no? ¿Tienes tu presentación hecha? Todavía no. Me falta terminarla. ¿Crees que la puedas terminar para mañana? Sí. Sí. Sí, ¿por qué? Ah, ok. Miren, es que les iba a proponer esto. A ver. Poner el examen el día de mañana es un examen sencillo, o sea, no se espanten de que va a ser un examen súper difícil ni nada. Poner el examen el día de mañana desde 11:30 a 12:30. En la segunda hora. ¿Ok? Y la primera hora, por ejemplo, en el caso de los que ya tienen, pues ya avanzado su trabajo, pues presentar aunque sea 2 o 3. Y ya para que el jueves no se amontonen todos, o sea, a la hora de la presentación, que el jueves ya sean un poco menos. Entonces yo les iba a preguntar, por ejemplo, quién podría tener su presentación, o sea, no el trabajo redactado, nada más la pura presentación. Algo sencillo, o sea, ya donde ya les explique los temas para el día de mañana, ¿ok?
¿Quién creen? Profe, y ya después de la estadística y de todo, ya no le tendré que agregar nada más poner las conclusiones y eh, las fichas, eh, ¿cómo se dice? La Sí, bibliografía. resultados, conclusiones y bibliografía. El anexo y el glosario, si tú quieres ponértelo, se lo pones. Si no, pues no. Pero, Ok. sí, entonces, por ejemplo, ¿quién creen? O sea, no es trabajo impreso, redactado, perdón, nada más la pura presentación. ¿Quién creen que podría presentar mañana en la primera hora, ¿no? Obviamente la presentación ya final. Yo, Tú, Jorge, ¿quién más? ajá. Alan Iván y ¿quién más? Para que no presenten todos el jueves. O sea, ya los que van más avanzados que puedan presentar algo mañana. La primera hora, la segunda el examen. Es un examen sencillo, la verdad. Básicamente son las mismas preguntas. ¿Quién más? ¿Quién dice misa? De las chicas, ¿quién se anima? De los chicos, ¿quién más se anima? ¿Quién se anima? Dijo mi compadre. Profe, la conclusión de de qué tamaño tendría que hacerla. Las conclusiones son cortas y porque son muy concretas. En tu diapositiva perdón, en tu presentación con una diapositiva basta. En tu trabajo impreso redactado con una hoja basta. Uno puedes poner una hoja de resultados y una de conclusión y ya. No tiene que ser muy extenso. Ok. Sí, o sea, no, por eso les dije que la parte más complicada, se puede decir, donde iban a tardar más, era la semana anterior para los que ya hicieron marco teórico y implementación de la metodología. Y esta semana ya es nada más pues la conclusión, ¿no? Que concluyen, a qué llegaron y terminar, hacer bien el trabajo. Sí, no, o sea, ya ahorita ya, por eso les digo, si alguien ya avanzó con sus conclusiones o ya tiene algo que no lo haya escrito todavía, pero ya tiene algo definido y que ya tenga una presentación avanzada, pues alguien que se anime a presentar el día de mañana. Aparte de ustedes dos, a Jorge y Alan. América, Diana, Luz, José, Pati, Luli, Mariana, Emir,
Pedro Fernández. Ninguno. Ninguno se anima. Dijo usted, profe. Mande. No se escucha, Fernando. Sí, más que nada, porque como les digo, el jueves son ahorita 16, a ver, ¿cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ajá. Menos 2, 14, serían 14 tentativamente, no si es que todos pasan. Pero de esos 14, pues de a 5 minutos cada quien. En teoría, luego hay unos que pues sí nos vamos a llevar hasta 10 minutos más. Entonces, para que no se amontonaran tanto, no sé si alguien pues alguien que diga, no, pues ya, de una vez, venga la guillotina mañana. Nadie. Bueno, pues ni modo, ya con con 2 mañana y el resto, el día jueves. ¿Vale? Bien. Ahora quiero que me digan, pues, ¿qué han aprendido a lo largo de este curso, ya que pues estamos terminando, o prácticamente pues ya nada más quedan las presentaciones? ¿Qué es lo que me den así una retroalimentación ahora ustedes a mí, no yo a ustedes, sino ustedes a mí, qué es lo que han aprendido durante este curso? Así de manera sincera. ¿Qué es lo que creen que han aprendido algo nuevo? ¿No aprendieron nada? ¿O durante la realización de su trabajo algo interesante que hayan captado? No sé. Algo que quieran comentar. Pues yo he aprendido como a redactar o hacer trabajos más profesionales a lo que hacía, por ejemplo, en la prepa o en la secundaria. Es más
redactado porque hay que meter puntos importantes cuando antes no los poníamos, teníamos que poner imágenes o gráficas y todo eso. Entonces, eso es lo que yo he aprendido, el redactar o el hacer trabajos profesionales que, pues sí, sean presentables bien. Pues qué bueno, la verdad qué bueno que hayas aprendido algo, dijeras tú, pues es algo muy importante. En sí, pues la materia no es una de especialidad, ¿no? O sea, no van a aprender algo directamente relacionado con ingeniería o aplicar la ingeniería, pero es algo muy general lo que es la forma de llevar a cabo un trabajo. En este caso, pues es un periodo corto, pero qué bueno que te sirvió de algo. Esa es la intención, o sea, que se lleven algo ustedes, se lleven un aprendizaje. ¿Quién más? Bueno, yo otra vez. Pues siento que también nos aprendimos un poco a utilizar el programa que usted nos dio de látex o el darnos como esa ayuda, porque usted mismo lo dijo, para hacer como trabajos más profesionales, el utilizar programas que a lo mejor nunca habíamos utilizado o algo así. Sí, pues más que nada, ahorita sinceramente, pues estamos en la era de los programas, ¿no? De los software. Entonces es importante que vayan aprendiendo diversas herramientas, es decir, no solamente las herramientas que ustedes conocen. De hecho, se van a dar cuenta durante su estancia aquí la cantidad de programas que existen para cada tema en particular. Por ejemplo, para el área de programación, los de sistemas, cosas así, pues se utiliza mucho lo que es Python, MATLAB. Para el área de matemáticas está el programa de Wolfram, el programa de GeoGebra. Para el área de diseño, pues está AutoCAD, SolidWorks. Para el área de PLC está Logic Pro. Para el área de automatización está el Pesto. Para, por ejemplo, para el área de impresión 3D está el Ultimate Cura. Para ¿qué otro programa? Pues por ejemplo para robótica, Arduino, Raspberry, etcétera. Entonces es bueno que vayan aprendiendo a usar diferentes herramientas para cada función. En este caso, pues yo les trato de enseñar algo que lo puedan emplear a otras cosas, o sea, a otras situaciones. Y les digo, sobre todo ahorita hay muchos maestros ya que ocupan diferentes herramientas para cada área en específico. Entonces se van a dar cuenta, o sea, a lo mejor ahorita no conocen ustedes los programas que les mencioné, uno que otro tal vez, pero espero que durante su estancia en la universidad puedan ir ocupando, aprendiendo a usar más y más herramientas. La verdad no sé exactamente al software, todos los software que ocupen ustedes en su área industrial, porque yo no estoy muy metido ahí, pero pues supongo que también deben ocupar varios. Por ejemplo, el caso de PLC, pues sí van a tener que aprender por lo menos LabVIEW. Es un software, es una interfaz que te permite establecer comunicaciones, simulación de comunicación entre dispositivos, y se ocupa mucho en la industria. LabVIEW de esta National Instruments. ¿Quién más? ¿Quién otro quiere dar algún comentario, una retroalimentación? Pues yo también aprendí a usar pues más el programa de látex porque simplemente había utilizado el de NetBeans, que también son códigos, y no había manejado sinceramente pues látex.
El código látex, sí, pues es que se van a dar cuenta que ya en los trabajos pues, más fifís, ¿no? Pues es el código látex es el que se utiliza. De hecho, una plataforma acepta código látex, nada más que si ustedes que quieren escribir alguna fórmula en algún apartado de la plataforma, se tiene que hacer mediante código látex. Bueno, con ustedes no, porque ustedes son de otra área, pero por ejemplo, para el caso de los grupos de matemáticas que tengo que poner fórmulas eh, de los problemas que les dejo en la plataforma, pues tengo que utilizar el código látex, porque así es como me permite escribir las ecuaciones en la plataforma. Y bueno, en tu caso, Patricia, sí vi que le agarraste rápido la onda, o sea, veo que, de hecho, cuando estuvimos en el laboratorio vi que de volada, batallamos al principio, pero de volada hiciste todo el- la mini práctica, se puede decir que se hizo. Sí, es que como en la prepa estaba en ciencias exactas, ahí me enseñaban lo que era más para ingenierías como programación y cosas así. Ah, ok. No, pues tú ya traes el perfil entonces de ingeniero directamente, ¿no? Sí, más o menos. No, pues muy bien. Espero no se te dificulte tu estancia, o sea, digamos la carrera en sí. Porque si ya traes este perfil, lo más seguro es que puedas ir librando la situación poco a poco. Bien. ¿Quién otro? ¿Algún comentario, algo que deseen o alguna aportación que deseen hacer a la clase? ¿Quién más? ¿Nadie más? No, disculpa, nada más que me están pidiendo unos datos aquí del grupo, la coordinadora, de pues de los alumnos que están terminando el curso y de los que no asistieron.
ser, son 20 nada más los que están terminando el curso. Pero bueno. Bueno, yo de mi parte les voy a decir que en cierto modo pues que le echen ganas, o sea, lo complicado apenas viene, lo complicado apenas comienza para ustedes, y no quiero decir que sea complicado en el aspecto de que no vayan a poder o cosas así, todos pueden, nada más la cuestión es que sean disciplinados. No todos los maestros obviamente somos iguales, hay unos maestros que su forma de tratar a los alumnos es diferente. Se van a encontrar con todo tipo de profesores, hay profesores muy buenos. No conozco exactamente a todos los profesores de su área, pero sí sé que, o sea, aquí con los que tengo contacto hay unos maestros muy buenos. Por ejemplo, si les llega a tocar el maestro Roberto de la Torre, él es doctor, él es muy buen profesor. El maestro Daniel Licona, creo que Daniel Licona pues sí les va a tocar, lo más seguro es que les dé todas las de matemáticas. Entonces, bueno, al maestro Corpus ya lo conocen. Y más, no sé qué otro industrial les toque por ahí. No me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Sí, casi les doy más a otras ingenierías. No sé si en algún momento a lo mejor nos vayamos a ver, pero pues, a lo mejor en el área de matemáticas, quizás, quién sabe. Lo único que sí es que pues traten de echarle ganas. En este caso se me hizo, en mi opinión, son un buen grupo, un grupo que todavía no se ha echado a perder, porque luego sucede que muchos grupos se echan a perder, hay otros grupos que no, que al contrario los que van quedando van saliendo adelante. Y muy bien, hay otros grupos que pues no, o sea, la verdad que ya es más difícil rectificarles el camino. Pero en su caso yo nada más les digo que pues echarle ganas, cumplan con sus tareas. Otra cosa que también vi es eso de que la mayoría pues cumplió bien, o está cumpliendo hasta este punto, está cumpliendo muy bien con los trabajos. Obviamente hay fallos, hay errores, etcétera, y es normal que lo haya. Pero al menos tienen la mayoría de ustedes tienen esa mentalidad de ser disciplinados y de entregarlos, hacer las cosas cuando se las dice. ¿Ok? Entonces eso es algo que habla muy bien de ustedes. Obviamente siempre va a haber en un grupo aquellos que van más arriba y aquellos que van más abajo, es normal, no todos pueden ir iguales. Pero como calificación de general o como comentario global así de todo el grupo, yo pues, en lo personal yo pienso que ustedes son un buen grupo, o sea, un muy buen grupo. Entonces sí, espero les vaya muy bien con las siguientes materias. La verdad no sé qué materias les vaya a tocar en el siguiente módulo. ¿Ustedes saben qué materias llevan en el siguiente módulo? Yo que sepa, aún no sabemos. No. Sí, ya van a empezar el lunes el siguiente módulo. La verdad no sé qué materia sea. Pero bueno. Profe, Creo que vamos a llevar dibujo industrial. Dibujo. Y con AutoCAD, ahí van a empezar a ver AutoCAD. profe, Mande. la información que vamos a meter a la investigación también se meten a las diapositivas, pero más resumido, ¿verdad? Sí, de manera más compacta. Okay. ¿Por qué? Porque en el trabajo, pues sí van a desglosar toda la información posible, y en las diapositivas no. En las diapositivas ustedes son los que van a dar la información con sus palabras. Las diapositivas es solamente una guía, por si les olvida algo, y también para que los espectadores pues vean ahí los conceptos más importantes. Ok, gracias.
Pues ya está, chicos, si quieren, nos vemos mañana. Mañana listos los dos que quedaron de exponer mañana, Jorge y Alan. Alan Iván. ¿Dónde? Ya está. Y pues mañana igual el examen ya en la segunda hora. Ok, perfecto, gracias. Ya está. Pues nos vemos mañana y échenle ganas ahí con ya la parte final ahorita. Gracias, profe. Ya está.